Hola, esta es la clase correspondiente a la unidad 2 de la materia de Introducción a la Psicología de primer año, relación entre la psicología y otras disciplinas científicas. La relación entre psicología e historia ha sido abordada incluso desde los mismos orígenes de la psicología como ciencia. Ya Wundt señaló que los procesos superiores, que hoy denominamos cognitivos, no pueden ser estudiados únicamente a partir del método experimental. En Psicología de los Pueblos, hablaba de que estos procesos y su desarrollo no podían ser estudiados y comprendidos cabalmente sin recurrir a la historia y a la antropología. Conocer el pasado para comprender el presente. Esto es también una manera de comprender o de conocer esta relación entre historia y psicología. Para comprender la conducta de un individuo, un grupo social, una cultura, resulta un recurso de fundamental valor el conocer su evolución en el tiempo, cómo se fue desarrollando, los factores que intervinieron, es decir, su pasado. Y lo que la memoria nos permite reconstruir como individuos, la historia es la memoria colectiva de los pueblos. Podemos decir también que la ciencia, como cualquier otro producto de la acción humana, es también producto de una época. Y pasa esto también con la ciencia de la psicología. Las científicas y los científicos que producen ese conocimiento son producto de una época y comparten una cosmovisión característica de ese momento histórico. No es posible separar los productos del conocimiento de los sujetos cognoscentes y su propia historicidad y temporalidad. Es así también como esta cosmovisión hace que determinadas preguntas o temas de investigación sean posibles o interesantes para la comunidad científica en ese momento. También la descripción y contextualización de los fenómenos que son de interés para los y las psicólogas es contingente respecto a los instrumentos de los que se dispone para su producción. También es posible hacer una historia que nos permite estudiar los desarrollos de la misma psicología y comprender allí, situándola como producto de una época, las ideologías que aparecen como elementos constituyentes de estos desarrollos teóricos. En Elementos de Psicología de los Pueblos, de 1926, Wundt argumenta que la conciencia individual se halla bajo la influencia de una prehistoria y debe ser estudiada mediante los productos colectivos. Este es el planteamiento de trabajo de la Volcker Psychology o psicología étnica. En esta obra, Wundt plantea directamente la relación y vía de retroalimentación entre la etnografía, que es el estudio de los pueblos y sus culturas, y la psicología. Asimismo, también el psicoanálisis ha tenido una influencia sólida, honda y duradera en la antropología cultural norteamericana, al punto tal que en la actualidad se puede hablar de una antropología psicoanalítica norteamericana. También puede verse esta relación que integra a la psiquiatría en lo que se da a llamar la etnopsiquiatría, que es el estudio antropológico de la enfermedad mental, en tanto que señala, el enfoque propio de una determinada cultura y cómo ha ido entendiendo la enfermedad mental y cuáles han sido consideradas manifestaciones de una determinada enfermedad mental. Esta relación también resulta de un gran aporte para la psicología, ya que permite conocer las diferentes instituciones sociales presentes en las culturas, el momento en el que surgieron, las categorías y jerarquías sociales y cómo se realiza la distribución de los roles entre las personas que pertenecen a estas categorías. Esto nos permite que podamos tener una mirada crítica respecto de estas instituciones, de estas categorías, de los roles, tal y como las conocemos en la actualidad o en la sociedad, en la cultura en la que pertenecemos, y que tendemos a considerarlas como universales. Es que al igual que otras ciencias, la psicología proviene, o deriva, surge a partir de la filosofía. Los primeros desarrollos de la psicología trascienden los límites de esta disciplina y se encuentran en la filosofía.
hasta que se diferencia de hasta que se diferencia de la filosofía, y en este proceso de diferenciación, encontrando la salida, identificándose con las ciencias naturales y su metodología. Esto no significa que al haberse emancipado, por decirlo de alguna manera, la psicología de la filosofía, haya perdido todo vínculo, comunicación o influencia. Todo lo contrario. Podemos decir que hay dos tipos de influencias. Una tiene que ver con las categorías que presta la filosofía, la psicología, y que además esta influencia es recíproca, porque también la filosofía se nutre de la psicología para pensar problemas que son comunes, como el problema ontológico, ¿no?, de la mente. Entonces muchos de los problemas y de las preguntas que se plantea la psicología ya estaban presentes en la filosofía. El problema ontológico más discutido en la historia de la filosofía abarca la discusión entre el idealismo y el materialismo respecto al problema psicológico mente-cuerpo, con las respectivas posturas monistas y dualistas. Este es uno de los temas que ha sido como el más polémico. El pensamiento platónico sostenía, ¿no?, una concepción dualista de alma y cuerpo, la existencia del mundo aparente, de las experiencias sensibles, y el mundo de la verdad, el mundo de las ideas. El alma, ¿no?, tendría esta capacidad de transmigrar de un cuerpo a otro, y por lo tanto naceríamos con algunas ideas que son independientes y que preexisten a la experiencia sensible. Aristóteles, quien fuera discípulo de Platón, concibe el alma como perteneciente al ámbito de la física. Entonces el cuerpo y el alma serían una sola sustancia constituyente, y el ser humano solo llega a conocer a través de la experiencia de los sentidos. Las posturas y teorías psicológicas que comulgan con el idealismo sostienen una postura dualista en sus concepciones del hombre, conformado por materia, cuerpo, y una parte intangible o espiritual, que es el alma. En la actualidad aún hay posturas dualistas, pero el alma ha sido reemplazada por la mente. La fundamentación idealista ha sido abandonada en gran parte, pero aún se observan sus influencias en algunas de las vertientes cognitivas y humanistas. El materialismo, por otro lado, es la concepción dominante en la psicología, expresada en gran parte de los conductistas, algunas versiones del cognitivismo más fuerte y autores ligados a la psicobiología. De la filosofía respecto de los presupuestos epistemológicos que se asumen, que delimitan a qué se considera conocimiento válido y cuáles son los métodos que se consideran como los métodos que se deben seguir para alcanzar este conocimiento. El positivismo, digamos, que marca una bisagra entre la filosofía y las disciplinas científicas, estableció una serie de cánones relativos a cuáles eran los problemas que podrían ser considerados científicos y abordables mediante los métodos científicos, y cuáles pertenecían al ámbito de lo especulativo. Algunos criterios fueron la objetividad, la intersubjetividad y principalmente la falsabilidad. Sí, es decir que las teorías para salirse, digamos, del marco de lo especulativo, deben poder ser puestas a prueba, ser verificadas en los hechos. El estructuralismo de Wundt fracasó. Pueden ser observados por otros, y se centra, digamos, el conductismo lleva a la psicología a la esfera de la conducta manifiesta y la conducta observable. Coexisten en la actualidad una variedad de paradigmas científicos, siendo la psicología
una ciencia multiparadigmática. Esto es que coexisten distintas visiones del mundo que implican una serie de presupuestos. En el caso específico de la psicología, estos presupuestos entonces son principalmente en cuanto a los presupuestos ontológicos, esto es el concepto de mundo, naturaleza y realidad que se maneja, presupuestos de tipo epistemológicos. Estos son los conceptos que tienen que ver con a qué se considera ciencia o qué es la ciencia y la validez del conocimiento que se asume. Presupuestos de tipo antropológicos, el concepto que se tiene de hombre, y éticos políticos, que son los valores individuales y sociales a los cuales se adhiere un paradigma específico. Toda psicología se vale de una multitud de ideas filosóficas acerca de la mente y la ciencia. Así pues, se puede decir que todo buen psicólogo debe tener algo de filósofo, como lo expresa Mario Bunge. Porque lo sepan o no, les guste o no, los psicólogos se basan en y utilizan una cantidad de ideas filosóficas, sobre todo ideas acerca de la naturaleza de la mente y la ciencia. Todo psicólogo, por tanto, no solo es un científico o un terapeuta, sino un filósofo aficionado. ¿Por qué es necesaria entonces esta relación entre la filosofía y la psicología, hoy más que nunca? Para desarrollar no solo competencias profesionales respecto a la práctica, sino también desarrollar una actitud reflexiva sobre esa práctica. Una actitud que nos permita hacer visibilizar estas praxis y los supuestos que subyacen a estos posicionamientos y a estos postulados teóricos y a estas maneras de hacer. Toda ciencia requiere pensarse a sí misma y ser pensada si no quiere convertirse en una tecnología ciega o en una dispersión caótica de datos sin ningún norte. Inadvertidamente podemos estar sosteniendo distintas miradas, distintos presupuestos filosóficos. Para dar simplemente un ejemplo, frases tan comúnmente escuchadas como los correlatos neurofisiológicos de la mente, la transformación de la actividad nerviosa en actividad mental, son frases que denotan, ¿sí?, una concepción dualista de el hombre y del problema de la mente-cerebro. La relación entre psicología y el arte o las artes es muy amplia y profunda, desde cuestiones relativas a lo estético, lo catártico y lo expresivo, que tiene que ver con la expresión de pulsiones, de emociones, etc. Para pensar esta relación, te invito a ver en el link que figura abajo un video cortito de Marina Abramovic sobre la performance Ritmo Cero de 1974. A partir del video que acabamos de ver, reflexiona y esboza una respuesta sobre la relación o las relaciones posibles entre psicología y arte. ¿Conoces otro tipo de ejemplo que pueda graficar estas relaciones? En el aula virtual vas a encontrar un recurso, un chat, donde puedes dejar tus respuestas. Muchos son los intercambios de ida y vuelta entre la psicología y la biología. La etología, por ejemplo, es una rama de la psicología y de la biología general. La psicología toma el concepto de evolución de las teorías transformacionistas, aunque este concepto difiere en distintos autores. Lamarck postuló la llamada teoría del uso, según la cual la evolución ocurre toda vez que existe un empleo determinado de un órgano por los individuos de una especie. Otra forma de entender la evolución que se mostró superadora fue la que propuso Charles Darwin de la selección natural. Según esta, los cambios en las especies ocurren de acuerdo a mutaciones al azar en individuos de la especie
Y si estas mutaciones resultan en ventajas adaptativas, los individuos con estos cambios tienen más probabilidades de sobrevivir y tener descendencia. La descendencia hereda estas mutaciones que se van transmitiendo entre generaciones. No solo los rasgos físicos pueden heredarse. Hoy sabemos que existen cambios fenotípicos que son transmitidos entre generaciones. Estos cambios no se dan en los genes, sino en el material que regula su expresión o inhibición, mecanismos on-off o mecanismos de encendido y apagado. Por ejemplo, la hambruna que se vivió durante el bloqueo a Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, que dejó un saldo de más de 30.000 personas fallecidas, afectó no solo a quienes la padecieron, sino que sus efectos se hicieron visibles hasta 3 generaciones en adelante. En la actualidad, la dicotomía genes-ambientes resulta ya una tensión obsoleta. La relación entre psicología y neurociencias entiende particularmente el campo y las ramas de la biología, la medicina y la psicología, cuyo objeto de estudio tiene que ver con la relación entre las funciones mentales o cognitivas y el cerebro. Las neurociencias cognitivas son un área interdisciplinaria, multidisciplinaria, que entiende tanto en lo relativo a las funciones normales como también en cuanto al deterioro cognitivo. Dentro de las ramas de la psicología, las que más se integran, intercambian o nutren a las neurociencias son la psicología cognitiva, la psicología experimental, la psicobiología y la neuropsicología. La relación entre psicología y medicina. La medicina es un conjunto de técnicas y herramientas que apuntan al mantenimiento de la salud, aunque debemos decir orientada principalmente a una mirada centrada en la enfermedad y su tratamiento, y que tiene como ciencia base la biología. Los puntos de encuentro e interrelación entre esta y la psicología son muchos y variados. Los más obvios están en el área de la salud mental. Incluso recuerden, como vimos en la unidad anterior, que la psicología clínica en nuestro país y la psicología en general estuvo supeditada a la medicina y era considerada una disciplina auxiliar. Ahora bien, resulta interesante pensar que por nuestra formación, los psicólogos y las psicólogas somos capaces de una mirada crítica respecto a las prácticas institucionalizadas y normalizadas que medicalizan los cuerpos y los procesos biológicos y otorgan jerarquías que no siempre han sido así y que no siempre están justificadas. Para reflexionar sobre este punto, los invito a ver 2 videos que pueden encontrar los links en el material complementario. Uno es una entrevista a Flavia Rosso, que es psicóloga y pertenece al movimiento por un parto humanizado en Córdoba. Y el otro también está relacionado con la temática y tiene que ver con una campaña de visibilización de las violencias obstétricas. La relación entre psicologías y matemáticas, por un lado, ha sido planteada desde el punto de vista de que las matemáticas es el lenguaje de las ciencias. Esto es el lenguaje que puede expresar las relaciones entre los eventos. Es menos ambiguo, menos polisémico y menos dependiente del contexto. Por ejemplo, podemos expresar funciones entre variables conductuales que nos permiten establecer que la relación entre el grado de ansiedad o de activación y el rendimiento tiene la forma de una curva U invertida. Esto es que cuando el nivel de activación es muy bajo, también lo es el rendimiento, y que a un nivel medio de ansiedad podemos encontrar un nivel óptimo de rendimiento, pero a medida que avanza y alcanzamos puntos más elevados de ansiedad, también se deteriora o baja el rendimiento. Entonces, las matemáticas nos permiten también establecer fórmulas o funciones de relaciones entre variables psicológicas, entre variables que tienen que ver con funciones cognitivas y conductas. También está la relación
entre las matemáticas y la psicología, que se expresa en la rama que es la psicometría, que requiere de la estadística, el álgebra y la matemática. A partir de algunos indicadores podemos establecer o medir o cuantificar variables como tipos de personalidad, coeficiente intelectual, grado de estrés, niveles de depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, hay todavía una amplia variedad de disciplinas que también se relacionan con la psicología. Lo decíamos antes, que la psicología está en la intersección entre las ciencias naturales, las ciencias humanas y las ciencias biológicas, y es esto lo que le da esta posibilidad de entrar en contacto y retroalimentarse con todo este campo de conocimiento. Algunos ejemplos que quedan por explorar y por desarrollar, y que invito a hacer un trabajo autónomo respecto de esto, son la sociología, la educación, derecho, arquitectura, economía, deportes. Esto es todo por ahora y nos seguimos encontrando con estas clases a distancia. Espero que estén bien, espero que estén sanos, sanas y que pronto nos reencontremos. Sigamos cuidándonos. Un gran abrazo. Chao, vela, chao, 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 chao.